Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciberseguridad para Humanos, el lugar donde se habla de ciberseguridad y tecnología desde el punto de vista práctico. Soy OG y hoy vamos a hablar de un tema clave en la ciberseguridad moderna, IAM, Identity and Access Management, o en español, gestión de identidades y accesos. En un mundo donde ya no trabajamos solo desde nuestra oficina, donde usamos la nube, dispositivos personales y aplicaciones de software as a service, SaaS, la identidad se ha convertido en el nuevo perímetro de seguridad. Ya no basta con proteger la red, ahora también debemos proteger, pues, desde dónde accedemos, quién es, quién somos, en qué condiciones accedemos. Es decir, la protección de los endpoints de toda la vida se ha llamado así, ¿no? Pero desde el punto de vista de la identidad y de la autorización. El primer paso es la autenticación. Luego hablamos de ello. Y como siempre, al final de nuestro capítulo, pues hablaremos os daremos un ciberconsejo. En este caso, aplicado a los Break Glass Accounts. Pues vamos allá. Antes de empezar a hablar propiamente de IAM, lo vuelvo a repetir, Identity and Access Management, vamos a definir unos conceptos clave que son los asociados a este acrónimo, ¿no? La identificación, ¿vale? Es decir, ¿quién soy, ¿no? ¿Quién digo yo que soy? ¿Qué identidad está asociada a mí? Normalmente es el nombre de usuario y vuestro email. Eso es lo que nos se define como identidad, identity. El segundo concepto es la autenticación, es decir, cómo demuestro ser quien digo que soy. Normalmente asociado, pues, por ejemplo, a una contraseña. Mi identidad es mi email, mi dirección de email, y luego mi autenticación me autentico con una contraseña, el password, normalmente. Y por último, el tercer concepto es la autorización. Y la autorización significa a qué servicios, o a qué datos, o a qué sistemas estoy autorizado a acceder. Y esto normalmente está asociado al concepto de los roles, aunque no tiene por qué, el más extendido es el concepto de los roles. En este capítulo nos vamos a centrar en la identificación y la autenticación. Y dejaremos el tercer concepto, el de la autorización, para otro capítulo, porque da mucho de sí. Bien, pues ahora sí, ahora vamos a hablar de IAM. ¿Qué es IAM? IAM es un conjunto de políticas, procesos y tecnologías que permiten identificar a un usuario o dispositivo. Sí, también se utiliza para identificar un dispositivo, no solo un usuario. Autenticar que realmente es quien dice ser, obviamente. Y de esta manera poder más adelante autorizar a qué recursos puedes acceder o puedes usar. También está muy asociado IAN a auditar y controlar todo tipo de acceso, gracias a esa asociación que hay entre vuestro usuario, entre vuestra identidad, con las acciones que realizáis. Vamos a ver, en cristiano, IAM se encarga de responder a tres preguntas muy simples. ¿Quién eres? ¿Cómo demuestras que eres esa persona o ese dispositivo? ¿Y a qué tienes permisos para acceder? Cada vez, por ejemplo, cada vez que entras en tu correo o una red social o una aplicación del trabajo, IAN está funcionando en segundo plano, ¿vale? Con cualquier servicio o sistema asociado, pero este concepto de IAN está funcionando en segundo plano. En pocas palabras, IAN verifica que eres la persona correcta, accediendo al recurso correcto, en el momento correcto y bajo condiciones correctas. Y para una gestión correcta de IA, pues vamos a contaros ahora algunos métodos de identificación y autenticación. El primero, y obviamente el que todos conocéis, son las contraseñas. Es el primer paso, pero hoy en día cada vez es menos suficiente, ¿vale? Y también hablaremos de las contraseñas robustas. Pero bueno, aunque muchas veces se dice que las contraseñas
pues es algo que ya está muerto, que cada vez se utiliza menos. La realidad es que sigue siendo la base de muchísimos sistemas, incluso solo las contraseñas lo son. Se está cambiando el paradigma a otro tipo de autenticaciones, pero a día de hoy la contraseña es una de las más usadas, si no la más usada. Durante muchos años, de hecho, fue la única barrera de seguridad, pero tiene unos problemas asociados. Los problemas asociados de la contraseña son que se puede, en muchas ocasiones se reutilizan. Además, se pueden adivinar o se pueden obtener o robar a través de engaños. Por eso, habitualmente se recomienda contraseñas que sean largas, únicas y difíciles de adivinar. No siempre es posible, obviamente. Os he comentado sobre la contraseña robusta. La contraseña robusta, pues hoy en día, estas son las recomendaciones. Una longitud suficiente, mínimo de 12 o más caracteres. Personalmente, yo empleo, creo que la más pequeña que puedo emplear son 14 o 16, no sé. Para labores de administrador, mínimo 16. Cuanto más larga, mejor. Ser única para cada servicio, o sea, no emplear una única contraseña para todo lo que tengo, porque el día que esté comprometida podrán acceder a todos nuestros servicios, ¿vale? O nuestros datos. No debe de contener información personal, no tiene que estar asociado a vuestro nombre, nickname o lo que sea, o vuestro email, porque si no, será más fácil de adivinar. Deberíais de usar una frase larga o combinación difícil de adivinar y obviamente lo ideal es que sea una combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Un apunte aquí, un inciso. No es lo mismo contraseña o password en inglés que passphrase, ¿vale? Veréis en algunos textos que hablan de password y en otros passphrase. Una passphrase realmente es una contraseña que se ha derivado de una frase, digámoslo así, ¿vale? No es la contraseña típica que no tiene ningún sentido, sino que se ha derivado de algo que es una frase muy difícil, incluso es más segura casi que una aleatoria, pero tiene una base de derivación de una frase. Una buena contraseña debe ser difícil de adivinar, pero una buena passphrase es fácil de recordar y muy difícil de romper. Esa es la diferencia. Hoy en día se prioriza la longitud y unicidad que sea única, por encima de la complejidad extrema. Pero yo sí recomiendo también añadir complejidad. Y aquí entra en juego un concepto muy interesante que son los gestores de contraseña. Ellos nos permiten usar credenciales fuertes sin necesidad de que las tengáis que memorizar. Luego vamos a hablar de un ejemplo concreto. Lo que está claro es que a día de hoy una buena contraseña no es suficiente, por lo menos en los nuevos sistemas. Si tenéis algunos heredados que no podéis cambiarlo o es imposible, vale, aceptamos barco, pero si no, hay que cambiarlo. Eh, Voy a hablar un concepto que está muy relacionado con las contraseñas, que es el concepto de Break Glass Account. Lo he nombrado antes. Las cuentas Break Glass, que es romper el cristal en español, son las típicas cuentas de emergencia. Normalmente muy privilegiadas, altamente privilegiadas, es decir, permisos de administrador global, y diseñadas para usarse solo en situaciones críticas, como ciberataques o fallos de sistemas. ¿Cuándo las vamos a usar? Pues cuando los métodos de acceso normales fallan, permitiendo a los administradores recuperar los controles de sistemas y se caracterizan por ser aisladas, no personales y con credenciales almacenadas de forma segura y fuera de banda. Es decir, estas cuentas break glass se suelen usar cuando pierdes acceso como administrador y puede haber varias causísticas. Una de ellas que, por ejemplo, el administrador se vaya del trabajo y nadie haya recordado cómo o pedirle una contraseña de acceso a un sistema muy específico o como se va del trabajo de mala manera, pues las ha cambiado para fastidiar
Hay que pensar, y sobre todo el caso más común, en caso de recuperación ante un desastre o le pase cualquier cosa a los administradores que conocen las contraseñas. Siempre hay que tener una contraseña de emergencia. Hay un consejo muy importante a estas cuentas de emergencia o break glass accounts. Estas cuentas deben de crearse y configurarse sin tiempo de expiración ni ninguna limitación adicional, como por ejemplo las conditional access, que luego hablaremos de ellas. Es decir, una vez que se crean, no se usan a no ser de que haya una situación real de emergencia y pueden ser almacenadas porque no caducan, no expiran, ¿vale? Y no están sometidas a otro tipo de bloqueo. Luego diremos, asociado al concepto de los break glass accounts y los gestores de contraseñas, luego daré en el ciberconsejo, daré unas opiniones personales de mis recomendaciones de cómo guardarlas fuera de banda. Fuera de banda significa que no sean accesibles online, ¿vale? Y que estén seguras, normalmente fuera del data center, del centro de datos, donde se pueden gestionar esas contraseñas. Ahora saltamos al segundo concepto, que es 2FA o MFA, ¿vale? Two Factor Authentication o Multifactor Authentication, MFA o 2FA. Es una capa adicional de seguridad. Es un concepto de autenticación multifactor. Es decir, ya no me vale solo la contraseña, necesito normalmente algo más para poder acceder al sistema y autenticarme correctamente. El 2FA o el 2FA utiliza dos factores distintos. Por ejemplo, algo que ya sabemos, la contraseña, y algo además que tenemos, un código que recibimos en el móvil. Hoy en día ya los bancos utilizan el 2FA, pero hay un paso más allá que es el MFA, que también seguro que lo usáis, que puede ser no solo algo que tienes, sino algo que eres. Es decir, puede haber una combinación de algo que sabes, como una contraseña o PIN, algo que tienes, puede ser un token físico, una llave USB física, algo de software, ¿vale? Que os da un, un código. O el tercer concepto, algo que eres, es decir, biometría. Puede ser vuestra huella dactilar, reconocimiento facial, etcétera. Lo emplearéis en el móvil seguramente, aunque solo utilizaréis un solo factor, normalmente, que es el reconocimiento facial. Pero en muchos sistemas de seguridad se utilizan dos, es decir, eh, mi password, mi contraseña y además pues una huella dactilar o un token físico, una llave física para acceder a los sistemas. El MFA o el Multifactor Authentication va a reducir drásticamente el riesgo de accesos no autorizados, incluso si una contraseña se ve comprometida. Esa es la gran ventaja. Que por lo que sea alguien adivina o obtiene la contraseña, me engaña y se la doy, necesita el segundo o el tercer factor de autenticación, que normalmente o es físico o es biométrico, ¿vale? No, normalmente debe de ser, tiene que ser distinto al de una contraseña o un PIN. Bueno, esos son lo que se aplica hoy en día, pero hay un paso más allá que es un método moderno de autenticación. Y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, que es el de Windows Hello. Windows Hello permite autenticarse sin contraseña en los sistemas Windows usando reconocimiento facial, huella digital o PIN. Digo O, esto no es Multifactor Authentication, esto es I, ¿vale? Pero es casi Multifactor Authentication. Y os lo explico por qué, aunque solo use una cosa, ¿vale? Aunque vuestro Windows solo haga un reconocimiento facial vuestro o de la huella digital o os pida solo el PIN, realmente casi es tan seguro o incluso más que un Multifactor Authentication. ¿Vale? Lo que sí que está claro es que es muy flexible y permite eh, una facilidad de uso de los sistemas. Y la clave aquí, para decir que es seguro, es que las credenciales nunca salen del dispositivo, lo que está reduciendo el riesgo de phishing o robos de contraseña. Realmente, si nunca salen del dispositivo, quiere decir que están unidas a ese dispositivo, vamos a pensar, a ese laptop, a ese ordenador personal. Es decir, es algo que tienes. Es lo que está claro.
Si tienes ese ordenador, es algo que tienes. Antes hemos hablado de que en el Multifactor Authentication podrían ser un USB token o lo que sea. En este caso, no es un USB token, no es una aplicación software que te da un código, es el dispositivo en sí. Es algo que tienes. Con lo cual sí que es el concepto un poco de Multifactor Authentication. Algo que tienes, el ordenador, y algo que es que eres o el reconocimiento facial o el reconocimiento biométrico. Y en el caso de que fallen estos dos, siempre te ofrece la opción de algo que sabes, el PIN o la contraseña. Es decir, el Windows Hello, aunque nos pida solo una cosa, que parece que solo es un Single Factor Authentication, un factor de autenticación único, no lo es. Es Multifactor Authentication porque las, la criptografía que tiene dentro el dispositivo hace que se asocie ese segundo factor de autenticación, es decir, vuestro reconocimiento facial, de la huella o el PIN, con el dispositivo en el que estáis accediendo a. Con lo cual es Multifactor Authentication. Y aquí ya hemos empezado a hablar de, a ver el futuro, vamos, de la autenticación, que es menos contraseña, más comodidad y además más seguridad. Y este concepto se denomina passwordless. Cada vez se utiliza muchísimo más y prácticamente no solo en nuestros dispositivos personales, sino en los dispositivos de empresas se está usando muchísimo más. Pero además hay otro concepto más, FIDO2, que es la autenticación sin contraseña. FIDO2 es un estándar abierto que habilita la autenticación sin contraseña o passwordless. Pero en este caso no nos limita solo a acceder desde un dispositivo, como hemos dicho antes, ¿no? Que en el Windows Hello decimos que nuestro reconocimiento facial va asociado a un dispositivo y de ahí nunca sale de ese dispositivo, nunca sale la criptografía para protegerlo, que hace que las dos cosas sean necesarias. No, aquí la criptografía y la autenticación va en el dispositivo FIDO2. Normalmente es una llave USB. Es algo que, de nuevo, algo que ya tienes. Es un dispositivo físico que es una llave de seguridad. O USB, incluso puede usar NFC. Y además puede usar autenticación biométrica, o sea, el propio dispositivo puede hacer un reconocimiento de una huella, por ejemplo, o puede asociarse también con ciertos dispositivos confiables, como el Windows Hello, que hemos hablado de ese concepto, muy parecido. ¿Cuáles son sus ventajas? Primero, la primera ventaja principal es que no es caro, no es excesivamente caro y no se pueden robar contraseñas porque no existen. Es muy resistente a fraudes y engaños y es sencillo su uso. Cada vez más servicios están apostando por este modelo, es decir, sencillamente ponen la llave USB, leen en la huella digital o lo que haga falta desde esa llave USB y lo pueden usar en cualquier tipo de dispositivo, no solo está asociado a uno dentro de tu red empresarial. Existen ya muchísimas plataformas modernas que soportan FIDO2 como principal método de autenticación, tanto Windows, Linux, etcétera. Y ahora vamos a pasar a un concepto que a mí me gusta mucho porque da un extra adicional de seguridad y es el acceso condicional. Aquí nos dan acceso no solo diciendo quién somos con la autenticación, sino cómo y desde dónde accedemos. Muy, muy interesante. Es una capa extra de seguridad y hoy en día es casi crucial implementarla. El acceso condicional evalúa el contexto antes de permitirnos el acceso. Por ejemplo, ¿qué contexto evalúa? ¿Dónde está la ubicación del usuario? ¿Desde dónde estamos intentando conectarnos? El tipo de dispositivo del que me conecto, el nivel de riesgo antes del inicio o durante el inicio de la sesión, la aplicación que estoy intentando usar y la hora o red desde la que me conecto. Todo eso se evalúa antes de darte acceso. Si algo falla o algo, según la configuración, obviamente, nos puede permitir o no autorizar o bloquear el acceso, incluso desactivar las cuentas, ¿de acuerdo? Es decir, el sistema no solo mira quién eres, también observa desde dónde te conectas, desde qué lugar, desde qué dispositivo y si el intento parece normal o es sospechoso. Ejemplo, si te conectas de otro país
por ejemplo, podemos configurarlo para que te pida un paso extra, ya que es una conexión anormal, te dice, bueno, pues esta conexión requiere multifactor authentication, usa reconocimiento facial, o usa lector de huellas, o usa un PIN adicional si es que estás usando Windows Hello, o usa, no sé, un FIDO2, multifactor authentication. Si el dispositivo no es seguro, o no está actualizado, puede limitar o impedir el acceso. Por ejemplo, no tenemos el antivirus actualizado. Eso lo detecta el acceso condicional. Si cualquier cosa algo no cuadra, se marca también, se marca ese tiempo de acceso con un nivel de riesgo y al usuario se le puede marcar con nivel de riesgo o al dispositivo y se bloquea el acceso y ya con lo que he dicho antes, incluso se le puede bloquear o desactivar la cuenta durante un periodo o indefinido o un periodo específico de tiempo, mandar un aviso a los administradores para que lo revisen, etcétera. Es muy, muy dinámico, muy seguro y muy flexible, ¿vale? Y es crucial hoy en día para todas esas empresas que trabajan remotamente, que es cada vez más, si no todas. Sería como un control inteligente que se adapta a cada situación. Y esto se alinea con un concepto clave para mí de ciberseguridad que es Zero Trust. En resumen, Zero Trust es nunca debes confiar, siempre verifica. Sobre el Zero Trust también vamos a dedicar un capítulo específico porque es muy interesante. Finalmente, otros métodos de autenticación pues pueden ser certificados digitales, token hardware, que ya hemos hablado porque el FIDO2 se puede hacer a través de token hardware. OTP, es decir, One Time Password para aplicaciones de autenticadoras, certificados digitales hemos hablado también, Single Sign-On para reducir credenciales y mejorar la experiencia. La clave aquí es combinar para IAM seguridad y usabilidad, no sacrificar la una por otra. No solo, si solo pensamos en seguridad, obviamente el usuario no tiene usabilidad, ¿vale? Hay que dejar balanceado el sistema. Creo que debemos de poner unos ejemplos para que vosotros hagáis o creéis contraseñas seguras. Con respecto a reventar contraseñas, existe un método infalible de hacerlo que aunque demanda recursos y mucho tiempo, siempre funciona, que es el llamado ataque por fuerza bruta. Matemáticamente tiene que funcionar porque pruebas todas las combinaciones posibles, pero lleva tiempo y consumo de recursos. Ello nos puede indicar, el tiempo que se tardaría por fuerza bruta en reventar una contraseña, nos puede indicar si nuestra contraseña es segura o no. Por eso dije que un mínimo de 12 caracteres, aunque yo recomiendo 14 o 16 si es posible. Os voy a poner un ejemplo de lo que está estimado para reventar una contraseña. De fuerza bruta, eh, esta estimación está hecha este año eh, para las distintas longitudes y complejidades de la contraseña que hayáis elegido. Por ejemplo, si, si usáis una contraseña de 12 caracteres, con números solo con números, en 7 horas se podría reventar vuestra contraseña, se podría obtener por fuerza bruta. Si además de los números, perdón, si en vez de números usáis lo que son letras solo, en minúsculas, pues ya saltamos, fijaros, saltamos de 7 horas a 74 años. Y ya si usamos la combinación que os he recomendado, números, mayúsculas, minúsculas, letras y símbolos, nos vamos con 12 caracteres solo a 10 millones de años, a día de hoy. ¿Vale? El peor de los casos que yo os he puesto 14 o 16, fijaros, en 16, con una longitud de 16 caracteres, si solo lo queréis hacer con números, tardarían 8 años. Es muy, muy seguro. Ahora, todo esto no cuenta con la computación cuántica, ¿vale? Entonces, por eso recomiendo 14 y 16 y la combinación de números, letras, mayúsculas y minúsculas y símbolos. En este caso, eh, tardaría miles de millones de años, ¿vale? Con 16 caracteres en ser reventada. Así que intentar hacer vuestras contraseñas seguro. Ya veis que IAM ya no es solo un tema de tecnología, de la información, es un pilar estratégico para cualquier organización digital. Contraseñas robustas, Multifactor Authentication, Windows Hello, FIDO2 y acceso condicional no son modas, ¿vale? Sino es una respuesta a un entorno que cada vez es más complejo, distribuido y lo necesitamos.
Ya lo he dicho, que el trabajo online es algo que de nuestro día a día. Hay que recordar siempre que la identidad es el nuevo perímetro y la autenticación la primera línea de defensa. Aquí no se trata de si una contraseña puede romperse o no. Claro que puede romperse. Sino de hacerla que no valga la pena intentarlo. Que los recursos y el tiempo sean enormes. Y ya hemos acabado el tema de IAM y ahora vamos a entrar a nuestro ciberconsejo, el gestor de contraseñas. Eh, bueno, hay muchos gestores de contraseñas, pero hay uno gratuito que se llama KeePass y que puedes usar en tu ámbito personal y profesional. KeePass es un gestor de contraseñas que sirve para guardar tus contraseñas de forma segura, para que no tengas que recordarlas ni repetirlas. En lugar de memorizar contraseñas, solo recuerdas una, la contraseña principal de KeePass. Es decir, es un software y se puede instalar en cualquier máquina, incluso puede ser portable, de manera que creáis un archivo, una base de datos, pero llamarlo archivo, con una contraseña maestra, una larga y segura, como hemos comentado antes, que nunca olvidéis. Y solo tenéis que recordar esa, porque dentro de ese archivo está cifrado y comprimido con esa contraseña que nunca olvidáis, tenéis el resto de contraseñas y todas las vais a hacer diferentes, todas. Y prácticamente es imposible de reventar por el cifrado que lleva, que es muy seguro y podéis acceder al resto de contraseñas que no os vais a acordar, son muy largas y muy seguras y solo tenéis que acceder a KeePass. KeePass, ¿a qué te ayuda? A crear contraseñas largas y seguras, guardarlas de forma cifrada y no reutilizarla, muy importante, la misma contraseña. Lo puedes organizar por accesos web, aplicaciones y servicios. Es como una caja fuerte digital, ¿vale? Para tus contraseñas. Ya he dicho que KeePass, cada vez que lo utilizas, puedes añadir a esa base de datos nuevas contraseñas. Si no tienes la contraseña maestra, no puedes ver nada, está todo cifrado. ¿Es seguro? Pues claro que es seguro cuando se usa bien. KeePass usa un cifrado fuerte, como es el AES. Es un cifrado simétrico y es fuerte. Guarda todo localmente, no en la nube, con lo cual, bueno, pues ese riesgo desaparece de la nube. El software es gratuito y de código abierto. Las cosas de código abierto a veces hay gente que las denosta, pero es un error, porque normalmente lleva mucho prestigio intentar buscar el fallo de algo de código abierto. Cuando algo está en código abierto, está actualizado y está en uso, significa que se ha verificado de muchas maneras y parece robusto, con lo cual nos da esa seguridad extra. No depende de una empresa externa, además, al ser gratuito y de código abierto, y puede ser revisado por expertos también. Yo personalmente recomiendo guardar una copia de la base de datos de KeePass de tus contraseñas de emergencia, tus Break Glass Accounts. ¿Vale? Eso es lo que significa Outbound, fuera de conexión. ¿Vale? Recomiendo guardar esa copia de la base de datos porque se pueden guardar como un archivito, actualizadas en cualquier lugar protegido, como una caja fuerte y un lugar obviamente diferente a donde tengáis la copia en uso para poder usarla en caso de desastre y recuperar todos los servicios. Eso también no solo lo recomiendo a nivel empresarial, si no tenéis otra marca de gestor de contraseñas, sino a nivel personal y familiar. Podéis guardar, por ejemplo, una copia de seguridad de tus cuentas en un USB protegido por PIN. Hay USBs protegidos que se venden online con un fortalecimiento ante ataques y tal demostrado y muy robusto, incluso hasta niveles clasificados. Por ejemplo, NATO Restricted o lo que sea. Un ejemplo son los USB DataSure. Es muy interesante, una copia ahí de seguridad, un PIN protegido por 10, de una longitud de 10, con una criptografía muy avanzada y es criptografía hardware. Y en caso de que perdáis la memoria USB, podéis estar tranquilos que nadie va a acceder a eso. Como mucho lo que pueden hacer es, si intentan usarlo, es borrar todo, ¿vale? Pero no van a acceder al contenido. Y además, vuestros familiares o quien sea en un momento dado que vosotros no estéis disponibles podrían acceder a esas break glass account. Y con esto ya hemos llegado al final de nuestro episodio. Espero que os haya apasionado este capítulo de IAM
que hayáis aprendido algún concepto útil, que quizás os hayáis divertido y todo. Y no olviden nunca supervitaminarse, mineralizarse y mantener vuestros sistemas seguros. ¡Hala! ¡A cuidarse!